ser afectos aplanados. Cuando denominamos afectos, empieza la presentación. ¿Ahora? Sí, profe. Ahora sí. Bárbaro. ¿Sí o no? Bueno, decíamos lo siguiente, que en algunas de las denominaciones, no todas, ¿sí? Cuando ya está establecido el trastorno del afecto, ¿sí? Encontramos al afecto aplanado. El afecto aplanado se expresa como una ausencia de expresión afectiva, es como una diferencia, es decir, no reacciona a los estímulos de afecto, ¿no? El afecto embotado hay una reducción significativa de la intensidad de la expresión emocional, es decir, que no pueden, tienen dificultades en expresar las emociones, no reaccionan. O sea, es más intensificado que el aplanado. El afecto inapropiado tiene que ver con una discordancia, ¿sí? Contraria al contenido, a la estimulación, al elemento o hecho o situación que sirve de estimulación. Entonces sí, puede ser lo contrario, por ejemplo, la alegría de la tristeza, la indiferencia de la excesiva tensión, no concuerda, o bien hay hechos bastante que tendría que expresar en su lenguaje tristeza y lo expresa con un lenguaje más bien contrario, ¿no? Porque no pasa nada. El afecto restringido es digamos, un afecto que presenta una ligera reducción de la intensidad de la expresión emocional. Es mucho menos que el afecto embotado, ¿sí? Bueno, reconocer la forma de los trastornos del afecto no es tan claramente o a partir de lo que se observa poder realizar conclusiones. O
Generalmente lo que se tiene que hacer es tomarse un tiempo y el tiempo para valorar y llegar al cuadro de una depresión o de un trastorno del afecto. No significa que con estas denominaciones uno puede realizar un diagnóstico. Bueno, en sí vamos a hablar de los estados anímicos. Los estados de ánimo o los estados anímicos tienen que ver con cómo está el humor en las personas, ¿sí? Decimos que tiene un estado eutímico. Eu significa normal, ¿sí? Eutímico refiere tranquilidad del ánimo dentro de la gama de normalidad, de lo saludable, que implica la ausencia de estados de ánimo deprimido o elevado, ¿no? Sería lo concordante. El estado de ánimo elevado tiene que ver con sentimientos con un monto exagerado de bienestar, de euforia, de alegría o de tristeza, o lo contrario. En el estado de ánimo deprimido se va a observar la hipotimia, la apatía, la tristeza, la aflicción anímica, siempre tomando como parámetro el equilibrio, ¿cierto? Bueno, el estado de ánimo disfórico es un estado de ánimo desagradable, como la tristeza, la ansiedad o la irritabilidad. El expansivo demuestra ausencia de control sobre las expresiones de los propios sentimientos y generalmente hay una sobrevaloración del significado. Irritable, un estado de ánimo irritable es como hay una sensibilidad, una hipersensibilidad para poder reaccionar ante los estímulos, ¿no? La irritabilidad fácilmente provoca el enojo y hace perder el autocontrol. El estado de ánimo distímico es cuando se da un mal humor, hay aflicción, hay tristeza, si hay una distimia, significa cambiante permanentemente, ¿no? Siempre recordando los elementos causales o los factores causales están en relación a estos estados de ánimo, ¿sí? O sea, no vamos a llamar distímico a una persona que está atravesando una crisis porque es coherente que esté en ese estado de ánimo distímico debido a la situación que está viviendo. Bueno, entre las características de la afectividad se encuentra la subjetividad. El afecto es subjetivo, ¿no? Es interno y la persona lo expresa a través de lo verbal o no verbal y de la conducta. Bueno, esta expresión puede ser de modo consciente o inconsciente. Otra característica es la trascendencia, esta influencia o esta relación que se tiene entre el afecto, la conducta y la personalidad. Fíjense cómo determina la calidad de conducta, como el tipo o perfil de personalidad, el estado del afecto de la persona. Y ahí que decimos que son personas introvertidas, más bien tristonas, o personas
con una personalidad muy extrovertida, alegres. O sea, esa calidad lo determina el estado afectivo. El tema es que en la personalidad, el afecto no es una cuestión esporádica ni ocasional, sino que la característica permanece de forma constante. Entonces, adquiere esa característica la forma de ser de esa persona. La otra característica es la comunicabilidad, ¿no? Intervienen los niveles de comunicación del afecto. El contenido del mensaje verbal o no, estoy triste, no estoy alegre, puede estar en el lenguaje, ¿sí?, incorporado. El tono de voz, acompaña el discurso, el contenido del lenguaje, ¿no? Nos hace darnos cuenta de si la persona está, nos hace dar cuenta de cuál es la calidad afectiva que esa persona expresa. Lo otro es la actitud conductual, ¿no? Es decir, la expresión de actitudes, de conductas, de comportamientos, también expresan la calidad afectiva. La otra característica es la polaridad, ¿sí? Son esos ejes de placer-dolor, ¿sí? Amor-odio, atracción-repulsión. La polaridad en el sentido de mantener ese equilibrio en esa dualidad que la hablamos en la clase pasada, ¿no? Bueno, este autor es un autor que menciona estas, o sea, menciona algunas características afectivas que no las menciona Caponi. Entonces ahí me parece importante también agregar que Marietta plantea que los procesos vividos subjetivamente fundidos al estado de ánimo y con nuestro propio estado de conciencia. Es decir, que los procesos que uno va viviendo en el transcurso de su vida, ¿sí?, se funden en el estado de ánimo, ¿sí?, y pasa a hacer esto que les explicaba anteriormente, parte de la personalidad de uno. También plantea que poseen una referencia intencional en relación con las múltiples situaciones estimables de nuestra vida, ¿sí?, asignándole un valor. Es decir, se construye como social de las experiencias que uno está viviendo en el día a día y les asigna un valor. Algunas personas asignan un gran monto de valor a determinadas situaciones, pueden ser situaciones significativas, tanto placenteras como displacenteras, y eso va a teñir la forma de ser de la persona. Bueno, otra característica que plantea es que el afecto no es un afecto estático, sino que más allá de la personalidad que pueda expresar, tiene, es relativo, cambia, diferentes grados de gradualidad de los sentimientos, las emociones y las pasiones, pero siempre dentro de ese marco que va a caracterizar su personalidad. Bueno, esto ya lo habíamos hablado. Bueno, para poder terminar con este elemento de la vivencia,
el papel que le corresponde o que desempeña la enfermería es un papel importantísimo, tanto en el primer nivel como en el segundo nivel. El primer nivel tiene que ver con la eh, promoción de la salud. Entonces vendría a ser una promoción de la salud afectiva. La promoción de la salud afectiva, nosotros como ya hemos alcanzado a comprender que se debe de enseñar a querer, hablar del afecto, de qué es el afecto, en campañas, en consejería, ¿no? Es parte de nuestras funciones y rol como cuidadores de la vida. Se ve muy pocas campañas, muy pocos programas en relación a cultivar el afecto, a conocer el afecto. Generalmente se lo deja como algo que se desarrolle como algo natural, y no alcanzamos a comprender las diferencias en esta dualidad que se maneja a diario, que el amor-odio, o el placer-displacer. Y a raíz de este desconocimiento también hay una gran debilidad en poder manejar las situaciones afectivas y los problemas que nos trae la falta de control del manejo de la afectividad, ¿no? Nos ocupamos de ello cuando ocurre realmente grandes problemas como, por ejemplo, el suicidio, los conflictos de género, ¿sí? Los femicidios, por ejemplo, o los abandonos de los niños, siempre ahí sale como noticias, gran noticias, en una madre abandónica o padre que no se hace cargo de sus hijos, o hijos que golpean a sus padres. O sea, no nos ocupamos del afecto cuando se instala el conflicto. Y generalmente hay muy poca actividad y acción en el plano preventivo y educativo. Determinamos que, a ver si tengo la otra, determinamos que, por ejemplo, los abrazos, la calidez del tono de voz, eh, la atención que se dedica a la otra persona, son canales afectivos que no ingresan a las políticas sanitarias como programas o campañas para trabajar. Dentro de ello también podemos hablar del maltrato a los pacientes, a las personas que cuidamos, desde el equipo interdisciplinario de profesionales, ¿no? Esta falta de consideración afectiva hacia el otro ser humano. Bueno, indudablemente este elemento de la vivencia nos trae grandes consecuencias y malestares y problemas debido a que no nos ocupamos de cultivarlo de la manera que tendría que ser, ¿no? Es un eje central cómo nos movemos en la vida. Y tomé esta frase de Aristóteles que dice: educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Debemos educar con partes iguales, ¿no? Hay otra cosa que también les quería mencionar ahí, a falta de ocupación de ese elemento del afecto, también se encuentra el encarnizamiento terapéutico, o sea, muchas áreas de la salud que implican el no ocuparnos del afecto. Bueno, ahí terminaría
este elemento, el afecto. Entonces vimos cómo intervienen los elementos para construir la vivencia desde lo que es la sensación, percepción, la representación, la construcción de pensamientos, el elemento del afecto, cómo interviene y cómo se expresa a través de las conductas. De una manera general hicimos un repaso en conocer estos elementos que día a día entran en juego y nos hacen construir estas experiencias y guardar en esa caja que tenemos de recuerdos como recuerdos placenteros o displacenteros. Y generalmente no nos recordamos el concepto de la vivencia. Lo que recordamos es cómo nos impactó afectivamente, ¿sí? Eso también es una gran diferencia en esto en este elemento central de la afectividad. Lo primero que recordamos es cómo nos hemos sentido. O sea, lo primero que evoca en nosotros, de acuerdo a esas experiencias vividas, es si fue o no fue afectivo esa situación y ese momento. Bueno, preguntas, algunas preguntas. Algo que haya quedado por aclarar. ¿Nada? No, pero ahora estoy en un dilema, a ver si ustedes me ayudan a resolverlo, ¿sí? O empezamos a resolverlo más que todo decidir. Psicofarmacología, nos tendríamos que abordar psicofarmacología o urgencia mental. Esa sería la toma de decisión. Antes de entrar en las explicaciones de los trastornos mentales, tenemos que desarrollar estos temas. ¿Sí? Urgencia mental y psicofarmacología. Me parece oportuno, no sé ustedes, ¿quieren que empecemos con psicofarmacología? Para sacarnos un poco también lo teórico que estamos viviendo. Bueno, no sé, que farmacología también es teórico. Bueno, ustedes han llevado farmacología, ¿sí, no? ¿En qué situación se encuentran con farmacología? Nosotros no tenemos la cátedra farmacología, pero sí hemos hecho, digamos, cursos, pantallazos. Ah, hicimos los seminarios, me acuerdo, ¿puede ser? Sí, y en práctica se vio lo que y había quedado para ver en... Ustedes tienen un cuadernillo, ¿no? ¿Que les dieron o no? No. De farmacología no. En las prácticas. ¿No? No. ¿Qué es un fármaco? ¿Qué es farmacocinética? Entonces, sí, sí, yeah. Guías de administración, bueno, les pregunto por qué, porque para hablar de psicofarmacología debemos tener una base de farmacología. ¿Tá? Entonces, para poder explicar la diferencia entre una pastilla y una píldora, entonces uno tiene que saber por qué vienen distintas presentaciones en los medicamentos, ¿no?
Están las píldoras, las pastillas y las cápsulas, y por qué tienen ese tipo de revestimiento. Y una enfermera es crucial que lo sepa, por eso les pregunto. De la misma manera, refrescar esos conocimientos de absorción, metabolismo, vida media, vida activa de un medicamento, de un fármaco. Porque también tenemos que tener esta diferencia de cuándo llamamos medicamento y cuándo llamamos fármaco. ¿Sí? No es lo mismo, no son sinónimos. Entonces ahí vamos a hacer un esfuerzo para repasar ese material que ustedes tienen, porque voy a arrancar directamente a hablar de psicofarmacología. ¿Estamos? De todas maneras me paran y me dicen, profe, cómo era este tema, y ahí tratamos de recordar. ¿Se visualiza? Sí. Bueno, este material no lo tienen, así que hoy seguramente se los voy a enviar, ¿sí? El material de semiología lo van a estudiar solamente de las diapositivas, no les voy a dar el texto. Así que está claro y está concreto ahí en las presentaciones. Bueno, voy a ver de este material cómo nos va, porque también voy haciendo como una valoración en cuanto si ustedes van comprendiendo y es suficiente este material, o también les tengo que dar los apuntes textuales. Bueno, vamos a acercarnos un poquito a esta otra área que tiene el campo de la salud mental, que es mucho más concreta y que, bueno, los enfermeros, enfermeras, sí o sí debemos dominar, ¿no? Es una lástima, más que lástima, es un error, no sé de quiénes, ¿sí? Que sacaron de las habilitaciones el tema de farmacología para enfermería. A eso viene de arriba, ustedes saben eso, ¿no? O sea que es una cuestión todavía no resuelta, y no hay tampoco una respuesta en relación a por qué las enfermeras no debemos aprender farmacología. No sé si es una cuestión médica, tiene que ver con intereses también de las profesiones, y eso lo debemos de saber, ¿no? En el terreno de las profesiones, en este campo de la ciencia, hay disputas de poder de hegemonías, de dominio de conocimiento de las distintas disciplinas. Eso ustedes o ya lo están viviendo y lo van a seguir viviendo. Y creo que el conocimiento de farmacología pasa por esa disputa. Porque si los enfermeros y las enfermeras somos especialistas, podemos ser especialistas y expertas en fármacos, hay un riesgo, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? Que dominando el conocimiento nos constituimos como un poder de manejo de fármacos. Y de hecho que manejamos fármacos en la administración. Administramos medicamentos en la administración de fármacos. Ese sería correctamente hablarlo de esa manera. Ustedes saben que en España tomaron el conocimiento las enfermeras. En España hay una cuestión interesante, que al decir las enfermeras se incluye a todos los géneros que ejercen la enfermería. En Argentina todavía no lo hemos resuelto cómo denominar, por eso es que por ahí nos trabamos y decimos las enfermeras, los enfermeros, y ahí vamos queriendo hacer una lista.
Bueno, en España ya lo han resuelto y es la enfermería femenina, ¿no? Y bien. También los hombres que ejercen enfermería se denominan enfermeras. Entonces, interesante en el sentido que lo han resuelto. Nosotros no, y entonces por eso las enfermeras, los enfermeros, y toda una cuestión más con, con los géneros. En España tomaron el conocimiento de la farmacología, la enfermería, y se determinó ya por muchísimos años los enfermeros también podían prescribir medicamentos. Y lo demostraron con esto, ¿no? Con tomar como propio el conocimiento de la farmacología. Imagínense la disciplina médica cuando la enfermería, a través de leyes, de normatizaciones, solicitaba la tendencia de prescribir medicamentos. Se estableció una guerra campal entre enfermeros y médicos. Los médicos pusieron el grito en el cielo porque se les debilitaba el poder de prescribir. ¿Ah? Bueno, no sé si cuánto tiempo, ya unos 8 o 10 años de disputa, y no hace mucho, creo que hace 2 o 3 años, que por medio de la justicia se habilita a la enfermería a prescribir fármacos, ¿no? Y esto lo cuento en relación a cómo uno se apropia de los conocimientos a tal punto de hacerlos propios de uno, ¿no? Bueno, se ganó, la enfermería en España ganó esta incumbencia. También en otros países más desarrollados, los enfermeros prescriben, ¿no? Tienen una cartera de fármacos que los habilita para prescribirlos. Ojalá que en la Argentina también alguna vez llegue esta habilitación. Tendríamos que caminar, luchar y sobre todo estudiar para apropiarnos de este conocimiento y tener esta conquista. Bueno, eso me parece interesante comentarles, ¿no? ¿Sabían de eso ustedes? ¿Tenían información? No, pues no sabía. Bueno, en la manera cómo se va apropiando del conocimiento y conquistando el saber para la práctica, consigue las habilitaciones. Nosotros estamos como a contracorriente porque nos deshabilitaron un saber y es propiamente no tener conocimientos de farmacología. No estamos habilitados. Por eso es que se da en la práctica, ¿sí? No lo podemos presentar en un programa para que lo apruebe, bueno, las autoridades que aprueban los programas de formación profesional, porque en las habilitaciones no está en la lista farmacológica. Desconociendo totalmente que los enfermeros, y más aún, no sé si hasta el 70% es aplicación de medicamentos. Es algo incoherente, no se puede comprender. Bueno, esa es nuestra realidad, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Nosotros tomamos una estrategia. La estrategia es de sí enseñar farmacología. De hecho, ustedes tienen ese cuadernillo de prácticas, ¿sí?
Ahora les voy a dar este material de psicofarmacología, aún no estando estas habilitaciones. Eso lo debemos nosotros de conservar y luchar, porque imagínense uno administrando medicamentos sin conocimiento, ¿no? Es anticiencia. Bueno, la pregunta es cómo funcionan los fármacos psiquiátricos, ¿no? Se denominan así fármacos psiquiátricos o últimamente fármacos de la psicofarmacología, ¿no? Desde la psique. A ver cuánto nos acercamos a la psique. La psicofarmacología parte de una base que es una base biológica, ¿está? De hecho, la psicofarmacología es la tercera revolución científica aplicable al campo de la psiquiatría. Hay toda una cuestión a discutir con la psicofarmacología. Bueno, ¿quiénes prescriben psicofármacos? Son los psiquiatras. Los únicos que están habilitados a prescribir son los psiquiatras y algunos medicamentos, los médicos generalistas. ¿Quiénes pueden administrar los psicofármacos? Bueno, son los psiquiatras, también pueden administrar, y administran las enfermeras y los enfermeros. Están habilitados por su título a administrar este tipo de fármacos. Bueno, cuando nosotros hablamos de psicofármacos debemos de dilucidar dos cuestiones, ¿sí? Una es si tomamos como verdad relativa, ¿sí? Como una afirmación de que los trastornos mentales tienen una base orgánica. ¿Sí? Eso es lo primero porque si estamos diciendo de que la mente, y todo lo que hemos venido hablando, cuando llegamos a psicofarmacología, resulta que los fármacos tienen una acción en el cuerpo, ¿no? Bueno, esa es una de las grandes cuestiones que todavía se discuten. ¿Por qué? Porque en esa discusión debemos decir si la causa de la locura del sufrimiento psíquico es biológica, ¿sí? Y si fuera biológica, entonces con los psicofármacos se solucionaría el tema, el problema. Y resulta que la realidad no es tan así de clara, ¿no? Porque los psicofármacos no nos vienen a solucionar la problemática de los trastornos mentales. Bien, pero sí tienen su contribución. De ahí que decimos que la psicofarmacología se asienta en una base hipotética de los trastornos mentales como enfermedades y que el uso de los psicofármacos revierte total o parcial el cuadro patológico. ¿Ah? Entonces vamos a partir de una hipótesis. Esto tiene que quedar en claro. ¿Para qué? Para darle el lugar que corresponde al fármaco y no ponerlo en otro lugar, como en un lugar mágico, de que va a curar todos los problemas y sufrimientos psíquicos. ¿Sí? Es lo primero que debemos de tomar en cuenta.
Entonces, una vez que ya conocemos de que la psicofarmacología lo vamos a tomar desde una hipótesis que tiene contribuciones positivas en el campo de la salud mental, del sufrimiento psíquico, de los trastornos, decimos, ¿sí? Tiene incidencia en el plano de la cognición, del afecto y comportamiento, pero no en el estado mórbido. Tiene incidencia, es decir, influye. No, en el estado. Su efectividad se basa en el costo-beneficio y en relación a su vida cotidiana. Y esta parte es muy importante para nosotros los enfermeros. Nosotros al administrar un psicofármaco, lo que vamos a valorar es el costo-beneficio. ¿Pero en qué va a estar ese costo-beneficio? En relación a la vida cotidiana. ¿Sí? Entonces, esto ténganlo en cuenta. El costo-beneficio para la enfermería es la vida cotidiana, es decir, la calidad de vida de la persona. ¿Tá? Ahora, el costo-beneficio para el psiquiatra puede ser la reducción de la sintomatología del cuadro. Y ahí ya marcamos la diferencia, cómo la enfermería utiliza el conocimiento de la psicofarmacología y el psiquiatra cómo lo utiliza. Eso debe estar clarísimo, primeramente. Bueno, nosotros utilizamos la psicofarmacología para determinar el costo-beneficio de ese medicamento y su relación con la calidad de vida. La psicofarmacología no es más, digamos, específica solamente del psiquiatra. Es una cuestión interdisciplinaria, y no porque a mí me guste o a la enfermería le guste, porque se administra los medicamentos, sino porque lo dice una ley, ¿no? ¿Cuál es esa ley? La 24.004, la ley provincial. ¿Recuerdan cuando leímos las leyes? Decía que la aplicación de los psicofármacos es una cuestión interdisciplinaria. Y en ello deben dos profesiones intervenir por elección: la psiquiatría y la enfermería. Por ahí ustedes me dicen, no es tan así, profe, porque el psiquiatra discute con el psicólogo los psicofármacos. Generalmente con las enfermeras no. Un buen psiquiatra, un buen psiquiatra va a trabajar de la mano del enfermero, porque tiene el que administra los psicofármacos. Y lo otro, si va con lo otro, ya es una cuestión no de la vida cotidiana, sino en relación a la sintomatología, que ellos tienen otro eje de trabajo. La psicofarmacología también se utiliza en terapias psicodinámicas, en terapias psicosociales, en psicobiológicas, ¿no? y puede haber otras terapias donde se utiliza la psicofarmacología. ¿Estamos hasta ahí? Vamos con lo conceptual. Bueno, ¿desde dónde los enfermeros utilizamos a la psicofarmacología? Y hay un modelo interesante, un modelo teórico que tenemos las enfermeras, que es el bienestar de la persona. ¿Sí? Nosotros a través del modelo del bienestar de la persona podemos trabajar tranquilamente la psicofarmacología. Nuestro eje de atención es ese bienestar de su vida cotidiana y la calidad de vida, ¿no? Como unidad biopsicosocial inserta en ese contexto histórico, político, cultural, ¿no?
donde se desarrolla la vida subjetiva, cotidiana, desde una experiencia diaria positiva. Fíjense, qué interesante esto, porque lo que apunta en nosotros a que la experiencia de tomar psicofármacos sea una experiencia positiva para la persona. Eso debemos de trabajar. Ya podemos hablar experiencia dentro de que acabamos de cerrar esa unidad de cómo se elabora una experiencia, una vivencia, ¿no? Entonces, nosotros apuntamos a que este modelo del bienestar de la persona se centre en experiencias positivas, con psicofármacos, ¿no? Haciendo énfasis en los efectos terapéuticos sobre los adversos. Creo que aquí se entiende. Nosotros vamos a ocuparnos, vamos a hacer ese los efectos terapéuticos de los adversos. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre va a haber un efecto terapéutico y un efecto adverso. Entonces, la calidad del efecto terapéutico y el afecto muchas veces no están en la misma sintonía, ¿sí? Hay fármacos que provocan efectos adversos más altos que los efectos terapéuticos, y que la persona debe aprender a reorganizar su vida para tolerar estos efectos adversos, ¿sí? Bueno, es ahí donde uno, como cuidados de enfermería, apunta a sostener a esta persona, a la familia, a tolerar el consumo de los psicofármacos, ¿sí? Entonces vamos comprendiendo la complejidad, la importancia de cómo trabajar la psicofarmacología, y que no solo una acción de darle la pastilla, el inyectable. Eso es lo que se ve, el acto, ¿no? Pero lo que a uno apunta es algo mucho más complejo, más profundo en la persona. También vamos a saber que los efectos de los psicofármacos indudablemente van a modificar el comportamiento, las actitudes de la persona, ¿sí? La funcionalidad mental, y por consecuencia la vida misma de la persona. Bien, los psicofármacos son sustancias psicotrópicas o psicoactivas. Actúan a nivel del sistema nervioso central, induciendo cambios en los procesos de sensación, percepción, pensamiento, representación, afecto y conductual. Se impactan, ¿tá?, en todos los elementos de la vivencia. Por lo tanto, la elaboración de vivencia y de experiencia va a estar bajo las influencias del efecto del psicofármaco. Bueno, también hay otros fármacos que modifican el funcionamiento psíquico, que son las hormonas, ¿no? Y ahí que decimos, bueno, uno cuando está con las hormonas, con el desequilibrio de hormonas, tiene temperamento. O sea, naturalmente, por naturaleza, nosotros ya tenemos incorporado a nuestro organismo fármacos que influyen y modifican el funcionamiento mental. Bueno, ¿qué debemos hacer antes de administrar un fármaco? Una valoración integral de la persona, un examen físico, calidad orgánica, cardiorrespiratorio, renal urinario, un examen mental, un historial de toma de medicamentos, un historial de antecedentes de padecimiento
padecimientos de enfermedades, ¿sí? Los padecimientos actuales de la persona y diagnósticos enfermeros específicamente en el campo de la psicofarmacología. Una historia clínica de enfermería, ¿sí? Y la revisión de la indicación médica. Fíjense este punto. La revisión de la indicación. Dicen, pero los enfermeros debemos revisar las indicaciones médicas. Y sí, por supuesto, debemos revisarlas. Y para revisar una indicación médica debemos de tener el conocimiento incorporado. ¿No? ¿Por qué revisarla? Porque también los profesionales pueden cometer errores. Y ese error nos lleva a nosotros, también nos arrastra si administramos un medicamento sin revisar. Y estamos con la vida de una persona. Bueno, entonces la revisión de la indicación médica, aunque se enojen los médicos, dicen, no, ¿cómo me vas a revisar? Y se producen, y bueno, lo tengo que revisar para seguridad mía y para seguridad de quién, de la vida que estoy cuidando. Conocer el objetivo de la indicación médica. Esto muy pocas veces se pregunta, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del fármaco que se está indicando? ¿A dónde quiere llegar? ¿Qué es lo esperable que quiere ver en la persona que va a consumir este fármaco? Conocer, ¿no? Y esta construcción de este objetivo, de acuerdo a la ley de salud mental, tiene que ser interdisciplinaria. Porque si el objetivo es reducir la sintomatología y la persona que la enfermera está cuidando le tiene que dar alimentación en la boca o la persona no puede movilizarse porque está con altas dosis del psicofármaco, y lo tendremos que charlar porque la calidad de vida de la persona no está disminuyendo, ¿sí? Bueno. Y para poder trabajar en la interdisciplina necesitamos el conocimiento, tenerlo incorporado y actualizado. Si no, no vamos a poder sentarnos y charlar en la inter. El medicamento en forma aislada no cura ningún trastorno mental. No hay pastillas mágicas. ¿Sí? El medicamento en forma aislada no cura ningún trastorno mental. El medicamento es una parte del tratamiento y del cuidado. Es una parte del tratamiento y del cuidado, ¿sí? Es un complemento de un tratamiento, es un complemento de un cuidado integral. Bueno, ¿cuáles son esos principios generales? La edad, el historial de tomar medicamentos de esa persona, la intensidad emocional que deposita en el medicamento la persona, ¿sí? Ay, la pastilla amarilla no me gusta. Ay, la pastilla blanca, esa sí me hace sentir mejor. A uno que va depositando ahí esa intensidad emocional. O dice, la pastilla amarilla, cuando me la da la enfermera, me hace bien, pero cuando me la da la otra enfermera, no me hace bien. ¿Qué estamos depositando en esa pastilla? Estamos depositando cuestiones emocionales. Porque en sí el medicamento no cambia, que lo de María, que lo de Estela, no cambia. Lo que cambia seguramente es el modo de administración, la forma, el tiempo, la actitud que le pone el enfermero. Entonces, eso hace a la aceptación o al rechazo del medicamento de la persona que está cuidando. En general, o generalmente hay una cierta desconfianza con los psicofármacos. Lo mira como con recelo, ¿no? Y
Cuando siente mal los efectos adversos y directamente no los quiere. Uno tiene que tener muchas estrategias para buscar la forma más adecuada de aceptación de ese medicamento. Bueno, otro principio es el nivel funcional orgánico. ¿Cómo se encuentra la persona? Si está óptimo, hay alguna alteración, alguna deficiencia. ¿Sí? Y tener en cuenta esto, que hay un tratamiento de inicio, hay un tratamiento de mantenimiento y un tratamiento final. ¿Sí? El psicofármaco es diferente a los otros fármacos. Siempre debemos tener en cuenta que hay un tratamiento de inicio, mantenimiento y finalización. Pero me ahorré mal, me pica la garganta, entonces con la voz media. Bueno, verdad y mentira de los psicofármacos. Hablemos un poquito de las verdades y mentiras. ¿Sí? Verdad. Es una verdad que los psicofármacos brindan alivio sintomático. Alivia. ¿Estamos? Es una mentira que los psicofármacos curan. Bueno, verdad. Los psicofármacos no tienen efectos mágicos. ¿Sí? Mentira. ¿Sí? Los psicofármacos no modifican los procesos básicos de los trastornos mentales. Bueno, esto ya lo hemos hablado, que el psicofármaco es un complemento del tratamiento y del cuidado. Esa es una verdad interdisciplinaria. ¿Sí? Cada persona reacciona de forma individual al psicofármaco. Podemos estar tomando todos antidepresivos, pero la reacción va a ser distinta en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque somos personas con funcionamiento mental y una estructura psíquica determinada. Por lo tanto, no podemos reaccionar todos uniformemente. Una sola disciplina puede solucionar el trastorno mental, eso es una mentira. O es una afirmación que se ha creído como verdad, ¿no? Nadie puede solucionar un trastorno mental desde la soledad disciplinar. Se debe tratar y cuidar a la persona, no a la enfermedad. ¿No? Eso también cambiemos un poco. Debemos de cuidarla a las personas, no que el eje central sea la enfermedad. La polifarmacia cura, creer 2 o 3 o más sustancias suman sus efectos terapéuticos. Es una mentira. Entonces, si tomo
una pastilla me hace más o menos, pero si tomo 2 o 3 me voy a sentir mejor, entonces voy y tomo 2 o 3. Eso no es una creencia sin base científica. Una creencia sin base científica. Los placebos son terapéuticos. ¿Verdad o mentira? ¿Qué opina? ¿Verdad, profe? Son terapéuticos los placebos, ¿sí? La mentira es que los placebos no son más. Hay un... ¿por qué son terapéuticos? Porque la persona deposita cuestiones emocionales y de creencia en ese medicamento. Pero químicamente no hace magia. Bueno, ¿cuáles son esos factores que hacen aceptar un psicofármaco? Es importante trabajar esto, porque estas cuestiones son parte del trabajo de enfermería, ¿no? Las expectativas y motivación hacia el medicamento por parte de la persona o la familia. Esto tiene que estar en la entrevista, ¿no? El enfermero debe saber cuáles son esas expectativas y la motivación que tiene tanto la persona que la va a tomar o la familia misma para poder empezar a trabajar, ¿no? Porque si la persona dice, me voy a curar con este medicamento, y no vuelve más a las sesiones, no vuelve más a consultorio, no vuelve más a las charlas, entonces está tomando distintas creencias. Bueno, ¿qué creencias tiene hacia el fármaco? Con esto no estamos diciendo que no tenga creencias, ni expectativas, ni motivación, ¿sí? Porque todos le ponemos una dosis de creencia. Entonces la vallaspirina, a mí lo que me calma es la vallaspirina. Ah, no, a mí el paracetamol, no, a mí el ibuprofeno. Y uno le pone, este medicamento me va a calmar. Ahí le está poniendo dosis de creencia y de expectativas también, ¿no? El tema es que estos sean regulados, ¿no? Porque si pongo una expectativa negativa, a mí este psicofármaco no me va a hacer nada y no lo voy a tomar, y ¿qué hacemos con esa expectativa negativa? Bueno, el otro factor importante es la relación terapéutica, el vínculo que se trabaja entre la persona, el paciente, la persona cuidada, ¿no es cierto? El psiquiatra, qué vínculo de confianza. Uno empieza a trabajar separado. Ustedes sabían, las personas que toman psicofármaco o otros medicamentos no le dicen toda la verdad al profesional. No dicen todo. Hay cosas que no lo comentan y lo comentan en la enfermera. Grado de conciencia de la realidad que vive la persona. El grado de conciencia si está conectado en la realidad. Tiempo dedicado al acto de administración de psicofármaco. ¿Cuánto tiempo le dedicamos? O lo dejamos en la mesa de luz y nos vamos, ¿no? Pasa también eso. Las entrevistas previas y las entrevistas posteriores al acto de administración. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo vas? ¿Qué cosas sientes? ¿Cuál es tu estado de ánimo? Te pregunto. Técnicas utilizadas en la administración del psicofármaco. Si uno utiliza el esclarecimiento, el convencimiento, la focalización, el acompañamiento, un profesional recurre a diferentes técnicas para poder administrar un medicamento.
cuál es el esclarecimiento, el convencimiento, la focalización, o la acompañada. Otro factor que influye es el aspecto y cantidad del psicofármaco, ¿no? ¿Qué aspecto tiene? Agradable, desagradable, ¿eh? Son muy grandes para tragarlo, no sé qué aspecto tiene. Generalmente el valcope, el ácido divalvulato de sodio, son unas píldoras inmensas, y cualquiera que la ve dice, no, eso no me la voy a tragar. Entonces uno tiene que buscar la forma, ¿no? Para comer grandísimas. Bueno, el envase del psicofármaco también influye. La seguridad es el medicamento, es decir, si yo profesional estoy insegura y el otro va a registrar y va a decir, bueno, ¿está algo ese medicamento? Porque ni la enfermera está segura de dármela. ¿Con qué seguridad uno vaya a identificar eso? O cuando, por ejemplo, me dicen, ¿usted qué es lo que me está dando? No, y uno dice, no, el médico. Uno dice, explíqueme, por favor, cómo es esta pastilla. Dice, no, pregúntale al médico. Entonces, ¿cuál es la conclusión que saca la persona? La enfermera no sabe, la enfermera no sabe, luego lo remite a otro profesional. Entonces, dice, bueno, nos sentemos, ¿qué quiere saber usted? ¿Por qué me está preguntando? ¿Cuál es su obligación de un profesional enfermero dar información y tener ese conocimiento? O decir, bueno, ¿qué hombre que se dice? Bueno, está bien esa respuesta. No quiero saber el nombre, bueno, uno va a valorar. No quiere decir que va a leerle todo el prospecto, ¿entiendes? Uno va valorando si se siente, si fue suficiente decirle. ¿Qué es el hombre que se siente diferente? Me va a decir cómo se siente. ¿Que fue suficiente esa respuesta? ¿Qué hay? Ahora sí, va a indagar más y le pregunta el por qué medicación, cuánto miligramos. Y bueno, va a otra pregunta, ¿por qué quiere saber usted la cantidad? ¿Qué pasó con la cantidad? ¿Qué significa para usted la cantidad de miligramos? Y va indagando, y en base a esa indagación va dando la información. El esclarecimiento sería necesario. Por ahí también he visto de que si se le da los psicofármacos y se le deja los prospectos, ¿no? Y dice, si usted tiene dudas, lee el prospecto. Se fue la enfermera, el enfermero. No, a ver, ahí necesita un acompañamiento, porque la interpretación de la lectura de los prospectos, ¿sí? No sé cómo va a ser. No sé cuál es el grado de entendimiento, el grado de conocimiento de la persona. Entonces, el acompañamiento me va a servir para conocer más a la persona y determinar qué información necesita. Bueno, esta sería la antesala para poder administrar el psicofármaco. Otra cuestión que debemos de saber es la neurofisiología y la neuroquímica de los psicofármacos. Saber cómo funcionan las neuronas antes del funcionamiento del ¿sí? La fisiología del psicofármaco. Bueno, así deberíamos saber esto, ¿no? Deberíamos decirlo como el sabemos que ya lo sabe. La transmisión
transmisión de información dentro de la neurona es eléctrica, ¿no? Hay un potencial de acción, eso sí lo sabemos, se produce ahí la sinapsis. La transmisión entre las neuronas es netamente. Esta suele ser una pregunta de examen, ¿no? ¿Cómo obtener la transmisión entre las neuronas? Netamente química. Bueno, lo esencial para poder comprender los psicofármacos es poder tener en claro el funcionamiento de la norepinefrina, la serotonina, ¿sí? O se la conoce como también dopamina y el complejo GABA. Para introducirse en el estudio de los psicofármacos puede considerarse al sistema nervioso central como un sistema compuesto por varias redes interconectadas de neurotransmisión. Cada una con su ubicación anatómica, función específica y mensajería propia. Desde este modelo neurológico, ¿sí?, de la psicopatología, su alteración explicaría las enfermedades mentales y generaría su justificación terapéutica. Fíjense, acá estaría la relación entre, ¿no?, este movimiento fisiológico que se da y hace tener esa aceptación hipotética de los trastornos mentales y la depravación. No hay otra, los psiquiatras dicen que no hay otro, hasta ahora no hay otro descubrimiento, entonces vamos a seguir con esta explicación. Los psicofármacos se dividen en sedantes, estimulantes, reguladores y psicodislépticos. Son grupos de fármacos que ya están clasificados. Cada grupo, ¿sí?, de psicofármacos tiene a su vez subgrupos, ¿no?, subgrupos de psicofármacos que encierran, caracterizan a un grupo determinado de fármacos. Vemos a los sedantes, por ejemplo, los sedantes tienen 1, 2, 3 subgrupos. Uno de los grupos que son los neurolépticos, los psicofármacos llamados neurolépticos. Fíjense. Y esto ya más o menos ustedes lo deben saber, porque los neurolépticos entran los anticonvulsivantes. Hay otro grupo de sedantes que son los ansiolíticos. Todos los ansiolíticos entrarían dentro de este subgrupo, ¿no? El diazepam, el clonazepam, el diazepam, el clonazepam, vamos a decir. Y el otro grupo está el de los hipnóticos. La levomepromacina, el hipnótico, el somil. Bueno, vamos con otro. El otro grupo son los estimulantes. Tenemos a los grupos de los antidepresivos y de los psicoestimulantes. Después tenemos el grupo de los reguladores del estado de ánimo, que están los estabilizadores del ánimo. Y los psicodislépticos, que es un grupo de fármacos no terapéuticos, pero que existen como un grupo de fármacos. Y acá se encuentran las drogas alucinógenas y los embriagantes, ¿no? Por ejemplo, la cocaína, la marihuana, ¿sí? Todo ese grupo de drogas alucinógenas y las embriagantes, sabemos cuáles son, ¿no? ¿Cuáles son? Alcoholes. Bueno, fíjense que están dentro también de la clasificación. Si bien los psicodislépticos no son considerados dentro de los psicofármacos terapéuticos, pero que la gente los consume. Los que tienen problemas de adicción y consumen sustancias psicoactivas, estaría dentro de los psicofármacos.
psicofármaco. ¿De qué dependen los efectos? Dependen del mecanismo de acción selectiva del tipo y subtipo del receptor. Dependen de la distribución del neurotransmisor del sistema nervioso, por eso cuál es el estado del sistema nervioso, de la función involucrada en cada neurotransmisor y receptor. También depende de la interrelación de neurotransmisores y receptores. Dependen del trastorno mental, de la etiología, la fisiopatología, de los efectos conductuales como respuestas humanas, del sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y receptor. Bueno, también dependen de la tolerancia, de la sensibilización, la dependencia, la abstinencia, abuso o consumo inadecuado. ¿Cuál es esa tolerancia? Es el efecto decreciente con la administración repetida de la sustancia. La sensibilización, aumento del efecto de la dosis repetida. La dependencia, estado de adaptación homeostático frente a la administración repetida de la sustancia. O la abstinencia, que expresa mediante sintomatologías opuestos al fármaco. Se retira el fármaco y aparecen los signos de abstinencia. El psicofármaco depende también de cuál es el uso que se le da, si es un consumo adecuado o inadecuado de ese psicofármaco. Bueno, entramos ahora a los subgrupos para hablar de esto. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. El grupo de los sedantes, ¿sí? El grupo de los sedantes. Vamos a ver los subgrupos, los cuales son los neurolépticos, los ansiolíticos, los hipnóticos. Este grupo de sedantes tiene una propiedad esencial que es aliviar algunas respuestas humanas que perturban el bienestar de la persona. Es decir, alivian algunas conductas que interfieren con el bienestar. Algunos síntomas o algunos aspectos de la vida mental, ¿sí? Por ejemplo, la ansiedad, los estados de ansiedad, los estados cambiantes de mal humor, la irritabilidad. Este grupo de sedantes siempre lo representa eso. Bueno, tienen esa propiedad de aliviar. Bueno, el primer subgrupo que son los neurolépticos, que son llamados los antipsicóticos o tranquilizantes mayores. Estos son especialmente activos en los estados delirantes, estados de excitación y en los casos de hipertermia eufórica, es decir, esos estados. Bueno, ahí son predilectos para ser administrados, ¿no? Los estados delirantes, cuando una persona está delirando, ¿no? Los estados de excitación psicomotriz, como euforias o excesiva euforia. Los ansiolíticos son del grupo de los tranquilizantes mentales. Tienen la propiedad esencial de calmar los estados de ansiedad, los estados de ansiedad leve. Y los hipnóticos son el grupo de sedantes que inducen al sueño. No son inductores de sueño, no son durmientes, ¿sí? Son inductores. ¿Qué quiere decir? Que ayudan en ese primer periodo, primera etapa del sueño, ¿tá? Para inducir a que la persona pueda establecer su sueño normal. En cambio, los durmientes actúan
evalúan no solamente el factor de sueño, sino que evalúan en la segunda fase del sueño diario. Por eso es importante en la entrevista poder determinar qué es lo que le hace falta a la persona, inclusive más allá de la sintomatología. Bueno, vamos entonces con la primera, con los neurolépticos. Los neurolépticos, la acción beneficiosa y eficaz que tienen los neurolépticos en el tratamiento que sufren la psicosis va acompañada de importantes efectos indeseables. Hasta lo que viene, esto que les decía en un principio, ¿no? Evaluar la calidad de bienestar con los efectos adversos, ¿no? Desde ya vamos a decir que todos los psicofármacos tienen efectos adversos. Bueno, los neurolépticos simples o sedantes con efectos vegetativos dominantes la levomepromacina, que se conoce como el nocinal, la clorpromacina, que se la conoce como la Ampliatin, la tiorevacina, que se la conoce, ay, perdón, pero ya estamos en hora. Estas chicas son de la tarde ya, son del otro grupo. Y así, bueno, más o menos tenemos hasta las 40, se pone adelante. Yo todavía no soy un recreo de 5 minutos. No, el recreo de 5 minutos quiero. Todavía nos falta, tenemos tiempo. Bueno, decíamos de los neurolépticos, de los sedantes mayores, la levomepromacina, la clorpromacina, la tiorevacina. No, nocina, la Ampliatin. Otra cosa que hay que saber los enfermeros siempre es la monodroga y el nombre de la droga comercial. Esto, a ver, parece complejo cuando nos los explican en una clase, pero si tuviéramos una formación de psicofarmacología que fuera anual, podríamos aprender con más calma, con mucha más soltura, ¿no? Bueno, cuando yo estudié enfermería, psicofarmacología era anual. Teníamos farmacología 1, farmacología 2, incluso era 2 años. Ahora que no tengan nada, eso, ese atroz. Mamá rechaza. Ay, le voy a decir Ignacio que hay 40. Bueno, estamos entonces. Estos medicamentos se utilizan por tiempo prolongado. ¿Ya? Eso también es una cuestión que debemos conversar con las personas. Que los psicofármacos generalmente se consumen por mucho tiempo. No es una pastilla que nos inyectan una noche y ya está, no. Una semana, 15 días. Va a depender de cómo reacciona la persona. Pero necesita decirle que va a ser bastante tiempo. Bueno, también están los neurolépticos incisivos o inhibidores con efectos hipercinéticos. Como hipercinético, es decir, tiene que ver con un efecto secundario en todos los
la risperidona, serían pero estos son los neurolépticos incisivos. Es el haloperidol y la clozapina. Estos son medicamentos muy, muy fuertes y generalmente lo que sigue la persona es el efecto secundario. Las personas me manifestaban en estas entrevistas, es como que le pusieron una valla, una red en la cabeza y en todo el cuerpo, y de a poco van como estirando y presionando. Entonces, es una sensación desagradable. Entonces la persona dice, no la quiero tomar. Yo tengo esta sensación de que con esa red cada vez estoy más dado. Bueno, y uno tiene que trabajar ahí en este tema para que lo tolere y para que pase bastante tiempo y que sienta el efecto positivo. Va a sentir este efecto, pero bueno, no va a tener tantas ideas recurrentes o el delirio va a ser el poco, ¿no? Bueno, acá viene. Los efectos secundarios de los neurolépticos, ¿no? Los efectos son aparatosos y alarmantes, ¿no? Que realmente uno los puede calificar como peligrosos. Por tanto, es necesario tener bien informado a la persona y a los que rodean o influyen en la posible aparición de estos efectos secundarios. A nivel psíquico, al inicio del tratamiento puede aparecer indiferencia. Es decir, estaba indiferente y ahora está más indiferente. Antes por lo menos se reía, ahora no se ríe nada. No. La familia viene desconcertada y dice, ¿qué es lo que le está pasando? ¿Le dieron mal el medicamento? No le dieron mal. Uno tiene que empezar a trabajar con eso, ¿sí? Bueno, presenta astenia física y psíquica. En el transcurso del tratamiento puede aparecer estados depresivos, fíjense, que van unidos al medicamento en sí mismo o son secundarios. Eso a nivel psíquico. Entonces por ahí la persona dice, no me deja pensar. Yo cuando tomo este remedio no me deja pensar. Y sí, ese es el efecto. Que las ideas no tengan esa rapidez que antes se tenía. O que las ideas eran totalmente desviadas. Entonces la persona siente que no lo deja pensar. Es algo complejo y también a veces muy sufrido por las personas. Un buen psiquiatra para regular una dosis óptima para que estos efectos secundarios no sean aparatosos. En el sistema nervioso central, el cuadro extrapiramidal es el más frecuente. Es decir, hay una rigidez de la lengua, rigidez del cuello, ¿no? Y por ahí la persona se tira para atrás, queda rígido. Bueno, cuando ocurre esto, ¿no? Cuando ocurre esto hay otro remedio que alivia estos efectos secundarios que se llama el piperidén, ¿no? Alivia bastante. Bueno, están las reacciones distónicas o sinestésicas, suelen ocurrir al inicio del tratamiento y por su aparatosidad resultan muy alarmantes. ¿Sí? El enfermo y la familia se angustian en extremo y hasta solicitan retirarlo. Puede aparecer las tortícolas, movimientos espásticos del cuello, contracción de la musculatura maxilar, rigidez de la lengua, los ojos que se le van para atrás, ¿sí? Los movimientos musculares de la cara se tornan rígidos y la persona no puede articular palabras y hasta incluso
dilución también queda disminuido. Lo que hace la enfermera es cuidar que la persona tenga este reflejo de dilución, bueno, que tenga también las muecas faciales que no le que estén rígidas, que no queden rígidas, y asume posturas extravagantes rígidas tipo robot la persona. ¿Por qué? Porque siente dureza en el muscular. Bueno, esa sería una reacción distónica, ¿no? La hiperquinesia es el tipo de acaticia o necesidad de no quedarse quieto. Entonces vemos el temblor en las manos, ¿sí? O en los pies, en los miembros inferiores, y no se queda quieto, se levanta, camina, va, viene. Y es entendible, porque si uno está sintiendo todas estas cosas, imagínense cómo quedarse tranquilo también. Las discinesias tardías pueden aparecer en personas tratadas durante muchos años, les queda la secuela de este movimiento. La boca, la lengua o extremidades superiores. A nivel del sistema nervioso puede provocar taquicardia, hipotensión, sequedad de boca, congestión nasal, estreñimiento, retención urinaria y trastornos de acomodación de la vista. Como que la vista se debe parar. Y hay una complicación, a nivel endocrinológico, el efecto secundario es la impotencia del hombre, la frigidez en las mujeres, los trastornos del ciclo menstrual, las variaciones de peso, ¿sí? Puede haber suspensión de la menstruación, la menorrea, o también se puede dar una galactorrea. Entonces las mujeres se alarman y dicen, me parece que yo estoy embarazada porque tengo galactorrea y no tengo la menstruación, ¿no? Entonces uno, si no le explica, fíjense lo alarmante que es para una persona. En ese sentido uno lo tiene que anticiparse, que puede suspender la menstruación, puede tener secreciones de las mamas, y lo complejo también anticipable de que puede haber una impotencia, cierta debilidad, impotencia sexual, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones, imagínense la persona no quiere tomar este tipo de medicamentos. Por eso te decía antes el trabajo que uno tiene que hacer, ¿no? Tanto el psiquiatra para convencerlos como la enfermera la administra. Pese a todo esto, hay mejorías, porque la persona no tiene más, por ejemplo, intentos de autolesión, o los delirios han disminuido y le permiten pasar la vida diaria, pero bueno, la persona tiene que empezar a acostumbrarse también con estos efectos secundarios a vivir. Y hay una situación de vida o muerte que se llama el síndrome maligno. El síndrome maligno, a raíz de esta medicación, se puede aparecer al inicio del tratamiento en personas vírgenes que nunca han tomado este tipo de medicamentos, o en personas que tengan problemas, que su estado funcional renal, cardíaco, esté comprometido con otro padecimiento, con otra enfermedad. Entonces uno tiene que tener una observación continua de cómo responde la persona. Los adolescentes generalmente son hipersensibles a esta medicación, y pueden entrar por primera vez tomando el fármaco a un síndrome maligno, ¿no? Es debido a muerte porque lo que trae este síndrome es de inicio agudo, ¿sí? Hay una palidez extrema, empiezan con fiebre, una hipertermia progresiva,
trastornos orgánicos y graves trastornos neurológicos y vegetativos. Hipertermia, inquietud, taquicardia, ¿sí? Signos vitales inestables, transpiración profusa, serían los signos del síndrome maligno de este medicamento. Bueno, ahí vamos a explicar, tenemos a ver cómo estamos, sí, vamos a explicar en las intervenciones de enfermería y dejamos acá la clase. Las intervenciones de enfermería en la evaluación y control de los efectos secundarios producidos por neurolépticos. Primero, informar, orientar a la persona y familia de la posibilidad de aparición de efectos indecisos, anticipar. ¿Para qué? Para que no haya estos estados de alarma, ¿sí? Porque si no los tenemos en la guardia, viene no solamente el familiar, viene toda la familia alarmado por esta situación, porque no se hizo la entrevista que se tendría que haber realizado para advertirles de los efectos indeseables de estos psicofármacos llamados neurolépticos mayores, son incisivos, ¿no? Dentro de sus posibilidades, la persona debe mantener su rutina diaria. Es decir, más allá de todo esto, la persona debe hacer un esfuerzo para concretar su rutina diaria. Ya sabemos lo que es una rutina, ¿no es cierto? Por eso es importante los otros temas, ¿no? Es importante que concrete su rutina. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente tanto la persona como la familia, al verlo de esta manera, le dice, bueno, quédate en reposo, métete en la cama. Está en ese sentido, ¿no? Naturalmente uno dice, no, si se siente mal, no. ¿Por qué? Porque en la actividad ayuda a la metabolización del fármaco. Bueno, eso es importante y ayuda a que se conecte con él. Bueno, entonces, dentro de sus posibilidades, con ayuda, con acompañamiento, la persona debe mantener su rutina diaria. Antes en la entrevista le preguntaron seguro, ¿cuál es tu rutina? ¿No? ¿Qué haces durante el día? Levanto a las 7, a las 8, a las 9, sabemos ya qué es la rutina, ¿no? ¿Cómo satisface sus necesidades? Bueno, entonces la primera intervención es ayudar, no sustituir, ni mandarlo a la cama. Bueno, ahora, ayudar. Si hay una disfagia, si hay una imposibilidad de deglutir, ese signo es alarmante. Eso debemos de tener una intervención institucional. ¿Por qué? Porque la rigidez puede también dificultar la respiración. Entonces, el control de signos vitales es muy importante. Evaluar la aparición de estados depresivos. Evaluar y controlar la aparición de fenómenos neurológicos. Esto que les estoy contando. No sé si aparece una anuria, por ejemplo, no hay una eliminación urinaria, también uno ya debe empezar a valorar la funcionalidad orgánica. Valorar la presencia de crisis distónica, es decir, la rigidez, el cuello para atrás o los ojos para atrás, ¿no? En estos casos se pueden administrar diazepam, que es un biorrelajante, ¿tá? O biperideno, que es otro fármaco que contrarresta estos efectos. Bueno, estos se pueden administrar por vía oral o endovenoso, depende del cuadro. ¿Sí? Ahora, lo importante no es hacerlo en bolos, sino muy lento, una administración lenta, tomarse el tiempo. Administrar una ampolla. Si es una urgencia, ¿sí? Bueno, derivarlo se sujeta a indicación médica para la urgencia. Generalmente son asistidos en guardia, quedan en observación en camilla
después de recibir la medicación, el miorelajante o el viperideno, y a las 2 horas ya presentan mejoría y vuelven a su casa. Se les regula la dosis de neurolépticos, bueno, y continúan con el tratamiento, ¿no? La evaluación y control de signos vitales cada 12 horas si lo tolera bien, ¿no? Y si no, bueno, el cuadro, ¿está? El control de temperatura ante la aparición de hipertermia, escalofríos, o calores, o sofocaciones, ¿sí? Y la enfermera puede suspender el medicamento, ¿está? Puede suspender. Prevención de accidentes por caídas o choques, por presencia de hipotensión ortostática. Enseñanza, la movilización y marcha, ejemplo, levantarse de la cama o de una silla de manera pausada, no brusca. Bueno, esto también tiene que ver con que el organismo se acostumbre al medicamento, ¿no es cierto? Estamos hablando de personas que empiezan por primera vez estos tratamientos. Ahora, también podemos conocer personas que ya hace años están tomando este medicamento, ¿no? Ya se ha producido un acostumbramiento y una adaptación, y una regulación de la dosis. Hidratación de las mucosas orales. Debido a la congestión nasal y sequedad de la boca, porque la glándula salival queda también inhibida por el efecto del sed. Por eso la persona tiene la boca seca, a la que le llamamos falsa sed. ¿Por qué? Porque la persona no está deshidratada, ¿está? Es local. Se aliviará con la administración frecuente de pequeños sorbos de agua o zumo, ¿sí? No bebiendo en cantidades exageradas de líquidos, que disminuirán el apetito y aumentará la retención de líquidos, ¿sí? Tampoco es no tratarlo como deshidratación. Esa es la indicación. No tratarlo como una deshidratación. Otras intervenciones que alivia es, por ejemplo, la masticación de chicles o tener caramelos duros en la boca para estimular la secreción y que la boca quede húmeda, ¿no? Bueno, organizar los horarios de higiene bucodental para prevenir la aparición de candidiasis, aftas y caries que se ven favorecidas por la hipocialorrea. Evaluar y asegurar hidratación, alimentación y nutrición debido a la inapetencia y astenia de la persona. O sea, es esperable que la persona pierda el apetito por estas sensaciones del efectos del medicamento, ¿no? La persona puede alimentarse con papillas, alimentos triturados, no duros. Bueno, eso tenemos que también tener una observación. Si hay presencia de temblor en las manos, será preciso ayudar a la alimentación y a otras tareas rutinarias, porque el temblor no le permite sostener la taza ni la cuchara. Entonces necesita ayuda. Esto va a depender siempre de la valoración continua. Bueno, evaluar y controlar el patrón de eliminación es muy importante, ¿sí? El patrón de eliminación, tanto urinario como intestinal. Recuerden que el efecto de esta medicación produce éstasis intestinal y también es esperable que la persona empiece con cuadros de constipación. Nos podemos anticipar con una dieta rica en fibras, ¿sí? Para ayudar. Bueno, en la micción es necesario controlar el funcionamiento del reflejo urinario, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona tiene la sensación de querer orinar, ¿no? Entonces,
esa sensación de querer orinar y no lo hace se debe también a estos efectos secundarios del medicamento. Bueno, entonces es necesario ver si tiene el globo vesical, el autocontrol vesical, intestinal y otras vías, y enseñarle también a la persona que haga este autocontrol, para que no crear dependencia. Bueno, ahí dice valoración de los ruidos intestinales, patrón de eliminación, hábitos intestinales, ¿no? Para ver que no. Ahí les voy a dejar que ya estaríamos entrando a tranquilizantes menores. Hemos explicado los tranquilizantes machos. Bueno, nos vemos el martes para continuar con psicofarmacología. Bueno, profe. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao. Nos vemos. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. ¿Me tomo cita? ¿Cómo? Sí, había tomado asistencia. No. Tomo asistencia de clase. Bueno, gracias, profe. Chao, chao. ¿Qué necesitabas? A ver, decime. No recuerdo. ¿Y quieres saber la nota? Bueno, claro. Ahí espérame que abre el archivo. Bueno. Ahí te doy la nota. ¿Cuál es tu nombre? Bustos Mayra. Bustos Mayra. Turno mañana. Bustos Mayra. Bustos Mayra. Tienes 7 en el examen y 9 en tus trabajos. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno. Chao.